Para todos, muy buenas noches. Damos continuidad entonces al video correspondiente a la prueba de polígrafo. En este punto entramos a los factores del evaluador que pueden influir en la prueba psicofisiológica del polígrafo. ¿Qué elementos, no? Entonces externos pueden afectar al evaluado, pero provenientes del evaluador? Escuchemos entonces bajo esta narrativa estos aspectos tan importantes, porque ya nos estamos adentrando en el funcionamiento de esta prueba y realmente pues su funcionalidad y aplicabilidad, ¿no? Y cómo pueden utilizar ustedes este conocimiento para que puedan superar esta prueba de polígrafo. Recuerden la máxima, el plus dentro de la determinante, la conclusión de toda esta capacitación para superar el polígrafo, y es que la mejor manera de superar el polígrafo es decir la verdad. O sea que prácticamente su pasado, si tiene cierta tendencia negativa o con algunos elementos dentro de su memoria que puedan ser información sustancial que determine si usted es apto o no apto, es algo que no puede cambiarse porque ya está ahí en su pasado. Pero ¿cómo pueden ustedes aprovechar al máximo este conocimiento del polígrafo para que la calificación o los análisis que entregue el poligrafista sean a su favor? Recuerden que el polígrafo no está buscando determinar o encontrar si un hecho pasó o no pasó, sino simplemente saber su nivel de confiabilidad frente a la prueba, que es algo que normalmente se está confundiendo en las pruebas de polígrafo, ¿cierto? Lo pasado, pasado. Tengo que hacerle frente a un presente. En este presente tengo que enfrentar una prueba que me va a evaluar mi pasado. Entonces, conozco cómo funciona la prueba, conozco cómo el evaluador, el poligrafista, va a tener en cuenta mis conceptos, mis apreciaciones y sobre todo mis reacciones, porque él va a interpretar su reacción frente a las determinadas preguntas que se están haciendo. Argumentación. Desde el ámbito de la poligrafía como herramienta orientadora en la toma de decisiones, se pretende dar a conocer algunos factores que pueden influir en la objetividad de cualquier tipo, puntualmente en el desarrollo de la prueba psicofisiológica del polígrafo, la cual está relacionada con aspectos de tipo cognitivo, emocional y conductual, ocasionados por la relación y acción humana de un sujeto que de una u otra forma se involucra dentro de un entorno social. Por consiguiente, se efectúa un recorrido por la teoría de la mente. Vamos a ver en adelante, ¿no?, algo más complejo sobre la teoría de la mente, como un proceso de tipo metacognitivo y de cognición social que cita el reconocimiento de las intenciones y creencias del individuo ante determinado escenario. Seguidamente, desde lo emocional, se describe cómo la conducta prosocial y las emociones pueden incidir de manera directa e indirecta en el actuar del evaluador poligráfico, o sea, estamos hablando del entrevistador, y posteriormente se realiza un repaso desde el punto de vista conductual como un comportamiento observable e identificable en los seres humanos. Adicional a lo anterior, también se relacionan los principios éticos de aplicabilidad. Estamos hablando aquí de las normas APA. Recuerden que hay una sociedad americana de polígrafo, ¿no? Entonces ellos tienen unas normas, esas son las normas. La primera promueve a nivel internacional los más altos estándares de práctica profesional para evaluar la detección del engaño. Y la segunda, la ASTM, que es la Sociedad Americana encargada de evaluar los textos y los materiales, ¿no?, de la prueba como tal,
Publica y desarrolla los acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios. En este sentido, el profesionalismo de un evaluador poligráfico o entrevistador debe estar sobrepuesto ante cualquier factor externo e interno que afecte su desempeño, sin importar el escenario donde se encuentre, y teniendo en cuenta que en el transcurso de los años la prueba psicofisiológica de polígrafo se ha convertido en una herramienta orientadora de tipo preventivo, estratégico y operacional, por lo que de un resultado objetivo y con un criterio acertado por parte del entrevistador y el evaluador es de suma importancia, ¿no? Para el fortalecimiento de la toma de decisiones. Estamos hablando entonces de que el polígrafo permite orientar la toma de decisiones dentro de las entidades, o sea, es algo de tipo preventivo, estratégico y operacional. ¿Por qué entonces al aspirante se le aplica esta prueba? Para evitar que ingresen a la policía, al menos en el nivel de oficial. Supongo esto ya estará próximo a sentarse para los aspirantes a patrullero también. Evitar que ingresen personas con antecedentes, con manipulación de datos, porque le van a preguntar, ¿no? ¿Usted ha manipulado la carpeta? ¿Usted ha alterado el proceso? ¿Ha utilizado terceros para que le ayuden en su proceso de incorporación? En fin, en ese orden de ideas, el polígrafo es una herramienta esencial en las actividades de confiabilidad. Grábense esta palabra. ¿Es un detector de mentiras? Sí. No para detectar si algo en su vida pasada sucedió. No. Simplemente para saber si usted es confiable. Es que de todas formas es un arma de doble filo, ¿no? ¿Por qué razón? Yo voy y digo, ¿usted consume drogas? Sí, yo consumo drogas. Pues soy muy confiable, estoy diciendo la verdad. Pero cuando yo digo esa verdad, en realidad esa verdad me afecta. Entonces, tanto decir mentiras como decir verdades van a afectar el polígrafo, van a afectar los resultados, porque el poligrafista se va a dar cuenta que usted está mintiendo o que está diciendo una verdad que realmente no es, digamos, satisfactoria, no está dentro de los cabales, de la exigencia, del parámetro que le puso la entidad para decir a esta persona, dígame usted si el diagnóstico que arroja es confiable o no es confiable. Entonces dirá, no es confiable porque dice mentiras. No es confiable porque consume marihuana. Ahora, ahí no van a explicar, no van a aclarar y van a decir, es que él consume marihuana. No, van a decir, él aceptó que consumía sustancias psicoactivas. Entonces, pues ojo, dentro de las sustancias psicoactivas también está el cigarrillo. Entonces le van a preguntar, si usted puede decir, ¿usted consume sustancias psicoactivas? Sí. ¿Cuáles? Un cigarrillo. Eventualmente, ya no lo hago, consumía. ¿Consumo actualmente? No. Por eso, mire, ojo, ojo, si hay alguien acá que consuma drogas, que fume cigarrillo, que tome alcohol muy constantemente, cada 8 días, pues deje eso en el pasado. Así cuando llegue a su prueba de polígrafo, usted podrá decir que en la actualidad no consume sustancias psicoactivas. Recuerden que el mayor enemigo del polígrafo es la reacción que usted tiene, ¿no? Es la forma como el polígrafo detecta los minúsculos cambios en su respuesta. Su tensión muscular, su presión arterial, su sudor, su comportamiento muscular, su corazón, su respiración, sus ojos, porque el poligrafista va a estar ahí, todo prácticamente. Entonces, si, mire, si usted va y dice, listo, sí, yo consumía, puede que se reduzca la gravedad del suceso. Aún así, lo ideal es decirle al polígrafo y al poligrafista que usted nunca ha consumido. Eso sería lo ideal. Pero para ello, yo tendría que dar esta clase cuando el estudiante
se encuentre más o menos en grado sexto o séptimo de colegio. Estaríamos hablando que tendríamos que darle clase de polígrafo a niños de escasos 12, 13 años de edad, que en su mente tengan la intención de ser oficiales de la policía. Sería algo prácticamente absurdo, ¿no? Absurdo. Estaría entonces aquí fallando la labor de los padres, de los docentes y del resto de la sociedad que permitió que un chico de escasos 16, 17 años haya consumido drogas. Lamentable, triste, sí. Grave para nuestra sociedad, tremendo. Es un problema con el que tenemos que luchar a diario. Es allá entonces donde debería estar realmente funcionando esta herramienta para evitar que jóvenes sean descartados dentro del proceso de selección por el hecho de que hayan consumido drogas. Hasta tanto el elemento no sea legalizado, entonces sigue siendo estigmatizado dentro de nuestra sociedad, fuertemente controlado, porque sabemos el daño que causan estas sustancias nocivas, no solamente a título personal, sino a nivel social, porque detrás de la marihuana no solamente está el hecho de que la consume, los componentes químicos de esta afecten el cuerpo humano, sino todo el proceso desde su cultivo hasta su venta, cómo ha afectado a la sociedad. Entonces, por eso se va a criticar siempre a los consumidores. No es la carga del consumo, porque al fin de cuentas es su vida, es su cuerpo, usted verá qué hace con él. Es el proceso que implica el procesamiento de alcaloides, de narcóticos, en fin, y todas las estrategias que existen para controlar eso. Entonces, como hay un despliegue operacional absoluto por parte de la policía, los entes de salud, el gobierno en general, la misma sociedad, ¿quién se siente orgulloso de decir que su hijo consume marihuana? Absolutamente nadie se va a sentir orgulloso de eso. Por toda la carga, ¿no? Como todo mundo está en contra, entonces hay una carga sobre eso y aquel que se ha descubierto consumiendo drogas, pues será fuertemente castigado por toda la carga desde el proceso de producción del elemento que conocemos como psicoactivo. Así con el tabaco, con el cigarrillo, no vemos nosotros tal comportamiento, ¿cierto? Incluso hay en los bares o en las cafeterías zonas para fumadores. Entonces somos tolerantes a cierto punto y tú ves fumando a alguien y puede ser incómodo, pero no pasa de ahí. Pero si tú ves a alguien de una vez consumiendo marihuana de inmediato, puede ser tú otro consumidor de marihuana, pero vas a decir, uy, qué descarado hacerlo en público, ¿no? Hay un estigma, y eso es precisamente lo que se va también a tratar de identificar acá en esas preguntas, porque esa es una pregunta fija de polígrafo, para que se vayan preparando. ¿Consume sustancias psicoactivas? Pregunta fija. ¿Usted ha robado? Pregunta fija. ¿Ha mentido? Fija. ¿Ha sido infiel? Bueno, ahí ya tienen un compendio de preguntas más o menos de lo que se acerca en el polígrafo. En ese orden de ideas, el polígrafo es la herramienta esencial en las actividades de confiabilidad en la selección y permanencia del personal. Es así como en otras entidades, por ejemplo, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, con la resolución número 17 del 19 de febrero de 2016, se autoriza y regula la prueba psicofisiológica de polígrafo en el proceso para provisión de empleos de libre nombramiento y remoción, especialmente al precisar las responsabilidades constitucionales asignadas. Por otra parte, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, mediante la resolución 2593 del 26/12 del 2003, autoriza igualmente la prueba psicofisiológica de polígrafo a todos los servidores de vigilancia y seguridad privada en la implementación de los procesos de selección de personal para respaldar las responsabilidades en cuanto a la seguridad de bienes inmuebles o bienes muebles, valores, escoltas, así como la seguridad de la información en la red y el rango de injerencia de dicha entidad.
Miren que el polígrafo no solamente se está aplicando a nivel policial, esto ya es cultura general, para que ustedes lo sepan, se aplica también en la DIAN y en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Pues sería entonces catastrófico que un ladrón ingrese a ser una escolta de un carro de valores. ¿Se dan cuenta? El sistema está muy bien orientado, ¿cierto? Hay ya experiencia entonces en este ámbito y creo que esto nos favorece absolutamente a todos, ¿no? Por añadidura, los empresarios en sus organizaciones buscan en la prueba psicofisiológica de polígrafo. Tomen nota, por favor, a esto porque esto es lo que van a buscar en ustedes. Una persona íntegra, responsable y honesta. Pregúntense ustedes entonces, ¿yo seré íntegro? ¿Seré responsable? ¿Seré honesto? Si no lo son, bueno, es buen momento para comenzar, ¿no? Cuyo contenido plasmado en un currículo sea coherente, consecuente y demostrable. Bueno, aquí tienen entonces resumido por qué los directores de la Policía Nacional implementaron el polígrafo al proceso de incorporaciones. Están buscando personas íntegras, responsables y honestas, cuyo contenido plasmado en su currículo sea coherente, consecuente y demostrable durante su permanencia en el desarrollo o ejercicio de las labores asignadas. Sería excelente entonces que esta prueba se incorporase al nivel patrullero. Sería espectacular. Al ser de gran relevancia el empleo de esta herramienta para la evaluación de criterios como los roles conductuales, mire, ojo, el consumo de bebidas alcohólicas. Cuando le pregunten, ¿usted ha consumido? Diga que sí. La mayoría lo han hecho. Yo no creo que aquí haya alguien que nunca haya consumido sustancias psicoactivas. Les pregunto, ¿hay alguien que nunca haya consumido sustancias psicoactivas? Bueno, Yerlein, excelente, felicitaciones. Si nunca ha consumido, felicitaciones, excelente. Ni alcohol, ni vino, Lady Suárez, excelente, felicitaciones. Muy bien. Drogas ilegales. Utilización de documentación falsa. Ya se dan cuenta para qué sirve entonces esta clase y hacia dónde los va a orientar, incluso para los aspirantes a patrulleros, ¿no? Actos ilícitos. Crímenes no detectados. O sea, que usted esté ahí guardando la complicidad de un crimen, entre otros. Estos son obviamente los más graves, ¿no? Que puedan afectar su labor, lesionar el interés económico e imagen empresarial. López en el 2015 mencionó, como no existe en el derecho colombiano normas que permitan o que prohíban como tal la prueba del polígrafo, solo para los casos de la DIAN y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se presenta algún tipo de regulación. Aún así, en atención a velar por los derechos fundamentales y en medio de las relaciones de poder que allí se generan, se concluye que no es constitucionalmente admisible el uso del polígrafo en la selección de personal, técnica seriamente cuestionada desde la perspectiva de la dignidad humana y los derechos fundamentales. Podrían apelar a la prueba de polígrafo. Entonces, si un aspirante se queda en un proceso de selección, sí, perfectamente puede apelar y puede ganar, sí, sí. Esto va a depender mucho del juez, ¿no? Recuerde que cada juez es una justicia diferente en el país, lastimosamente.
Habrán jueces que dicen a este tipo guerrillero es inocente y otros que dirán este tipo es honorable y otros que dirán este tipo es culpable. Así, ¿no? Así. ¿Se han dado cuenta, no? Un juez dijo que Santrich era honorable. Después otro dijo que no, que sí era culpable. ¿Se dan cuenta? La justicia en Colombia está en manos de los jueces lastimosamente. Lastimosamente. Nos falta mucho, es un sistema realmente muy arcaico, defectuoso en su totalidad. Sí, defectuoso, demasiado fallido. Sí, hay muchos inocentes en la cárcel y hay muchos culpables en el Congreso. Qué triste. Y esa es la realidad de un país. Nuestro sistema de justicia necesitaría el polígrafo. Prácticamente los derechos fundamentales y esto de que llamamos nosotros dignidad humana se ha convertido en una alcahuetería. Entonces no podemos utilizar una prueba de polígrafo en contra de un asesino, de un torturador, de un secuestrador, de un violador, de lo que sea. No podemos porque le violamos la dignidad humana. Le violamos los derechos fundamentales al supuesto delincuente. No se puede. Mal hecho, ¿no? Mal hecho. No debería ser así. La prueba de polígrafo debería estar legalmente amparada en la Constitución política. Esto de los derechos humanos lastimosamente se ha convertido en una alcahuetería de bandidos. Con relación a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares de Colombia, los decretos 857 y 1070 establecen los estudios de credibilidad y confiabilidad para los cuerpos y organismos de inteligencia y contrainteligencia. Además, son de obligatorio acatamiento y comprenden exámenes y evaluaciones orientadas a asegurar los estándares en materia de credibilidad y confiabilidad de los servidores públicos de inteligencia y contrainteligencia o actividades de conocer información con alto nivel de clasificación mediante la inclusión del examen psicofisiológico del polígrafo, ¿no? Bueno, hay una selección de personal especial dentro de la Policía Nacional, que es el cuerpo de inteligencia y contrainteligencia. Yo pertenecía a ese cuerpo en DIPOL y tuve asignaciones de unidades básicas de inteligencia, así como en seccionales de inteligencia a nivel nacional, con las que realizamos operaciones de diferente eh, valor. Y pues es un cuerpo realmente muy seleccionado a nivel policial. Para ingresar a estos grupos se necesita un perfil, sobre todo pasar el polígrafo, porque es la primera prueba que te hacen para ingresar a estos cuerpos, ¿no? La prueba de polígrafo. Entonces, allá también realizas estas pruebas de polígrafo. Yo hice acompañamientos de pruebas de polígrafo, hice estudios de seguridad y de confiabilidad, entonces puedo hablar con propiedad sobre esta temática y pues sé que es un área en la que la policía utiliza mucho estas normas técnicas para tomar una determinación frente a ciertos casos. A nivel interno, no gusta mucho, ¿no? No gusta mucho porque estamos hablando de policías que investigan policías, entonces esto siempre se ve mal. Se habla por eso de un proceso de contrainteligencia, ¿sí? De contrainteligencia. Sin embargo, y el grupo de inteligencia de la policía no solamente tiene el cuerpo de contrainteligencia, eso es solamente un área. Hay otros blancos. Ahí existe el área del blanco de narcotráfico, tenemos el blanco de bandas criminales o el blanco de terrorismo. También estuve en esas áreas, trabajamos en la ubicación sobre todo de artefactos explosivos en las ciudades. Inteligencia trabaja también en objetivos de alto valor, por ejemplo, las circulares rojas de Interpol, ¿no? Y también el tema del narcotráfico. Entonces, es un cuerpo muy amplio dentro de la policía, tiene esa connotación de ser mal visto a nivel interno, pero es un cuerpo que aporta muchísimo a la estabilidad de toda la institución y sobre todo orienta mucho en la toma de decisiones, pues es finalmente CIPOL la que le entrega el informe al señor coronel
comandante de metropolitana o de departamento sobre el estado general de su unidad. O sea, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones, para que vayan conociendo ahí la dependencia o la dirección, ¿no? De DIPOL, la Dirección de Inteligencia Policial, que es la encargada de aplicar los polígrafos. De este modo, se cuenta también con la resolución número 01974 del 8 de mayo de 2017, en la cual se documenta la política. Apréndanse muy bien esto para que cuando les hagan el polígrafo ustedes tengan al menos cierta relación con el poligrafista y sepan que ustedes han estudiado esto y que obviamente no, no se van a ver afectados por la prueba, que están tranquilos porque ustedes realmente han estudiado, no cómo pasar la prueba del polígrafo, sino que han estudiado que la policía tiene una política integral de transparencia y busca obviamente tener dentro de su cuerpo a los mejores seres humanos, personas que sean íntegras, que sean coherentes, que sean responsables, ¿cierto? Ya como vimos anteriormente. Adicionalmente, se adopta la resolución 03546 del 2012, que puntualiza el examen de polígrafo como insumo para determinar el perfil de integridad y seguridad de los aspirantes que ingresan a la Policía Nacional. Tomen nota, por favor. Esta resolución es la que ampara el procedimiento de polígrafo para aspirantes a la Policía Nacional. Ahora, ¿pueden demandarla por ser anticonstitucional? Sí, pueden. ¿De qué va a depender? De un juez. Para un juez podrá ser constitucional, para otro va a ser anticonstitucional. Tengo que explicarles esto porque de pronto alguien se queda por la prueba de polígrafo, pasó todo, pero dice: yo realmente soy inocente, hicieron mal la determinación, la evaluación, yo quiero ingresar a la policía, voy a demandar. Lo pueden hacer, porque la prueba es anticonstitucional, para que al menos su caso de incorporación sea revisado. Desde ese ámbito, la policía responsable de velar y hacer cumplir la Constitución y legislación colombiana no es ajena al interés de mantener e incluso de fortalecer la utilización de la prueba psicofisiológica de polígrafo. ¿Por qué es psicofisiológica? Ya lo sabemos, ¿no? Estamos hablando de un análisis de la psiquis y de la reacción fisiológica, el sudor, el tema de la tensión, en fin, ¿no? Que corresponde a una herramienta técnico-científica, la cual contribuye a prevenir y controlar, disuadir el involucramiento de sus funcionarios en conductas impropias que afectan la vida personal e imagen institucional, familiar y profesional. Recuerden que nuestro proceso también es técnico-científico porque estamos obviamente explicando todas estas materias, ¿no? Visto lo anterior, desde la implementación de la prueba psicofisiológica de polígrafo como método poligráfico en la Policía Nacional, a partir del año de 1998, se han seguido los estándares internacionales de la APA. Esta es la sociedad americana, ¿no? Que tiene las normas establecidas para los imprescindibles para la toma de decisiones por parte de los mandos directivos en determinados escenarios. De acuerdo a lo planteado por García en el 2010, en donde manifestó que el polígrafo busca un reporte en la veracidad de las respuestas, generando una activación fisiológica al asociar las reacciones a respuestas vinculadas al acto de engañar, se pretende establecer en el desarrollo de este documento, como resultado de estudio realizado, cuáles son los factores del evaluador que pueden influir en la prueba psicofisiológica del polígrafo, al aclarar que este tipo de situaciones también se podrían presentar en cualquier tipo de entrevista, pero en este caso, puntualmente, por el conflicto de intereses en los que tiene que ver factores cognitivos, emocionales y conductuales del examinador. García nos dice que el polígrafo puede descubrir el comportamiento de un ser humano cuando miente. Les pregunto a ustedes, y yo creo que esto les ha pasado, cuando están hablando con otra persona
y esa persona le dice, me estás mintiendo. Sé que me estás mintiendo, porque usted normalmente no es así. Nosotros también somos un polígrafo en potencia, ¿se dan cuenta? El ser humano es un polígrafo en potencia. Ustedes se han podido dar cuenta cuando otra persona les miente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes se dan cuenta cuando otra persona les está mintiendo? ¿Han podido detectar en el comportamiento de otros los cambios para saber que les están mintiendo? Pues ustedes deberían conocerse más que nadie, ¿cierto? Ustedes tienen su propio polígrafo, su medidor. ¿Saben qué les falta? Aprender a reconocerse cuando mienten. No cuando otro lo reconoce. Y es más, ustedes pueden reconocer cuando otro miente, porque ustedes son polígrafos de otros. Pero, ¿y si nos convertimos en polígrafos de nosotros mismos? Saber qué reacciones tengo cuando miento y cómo poder no engañar al polígrafo, sino cómo poder orientar esto de la mejor manera para obtener un resultado confiable. Les dejo la inquietud. ¿Se ha examinado usted cuando miente? Haga el ensayo, a ver qué tal se comporta. Y ojalá lo haga muy real, para que usted note los cambios fisiológicos. Entonces, creo que todos hemos jugado al reto de... Este reto es el de la verdad o se atreve, ¿cierto? Es un juego infantil o juvenil. La verdad o se atreve, le decían uno en el colegio por allá en los aguinaldos, ¿no? La verdad o se atreve. Y entonces uno dice, uy, si me preguntan la verdad, no, se van a dar cuenta que yo voy a mentir. Entonces uno dice, no, yo mejor me atrevo. ¿Ya? No quiero que indaguen sobre mi intimidad, entonces no estoy dispuesto a decir la verdad. ¿Por qué? Porque había algo que ocultar. Bueno, así mismo se van a sentir allá en el polígrafo, porque van a indagar sobre su intimidad. Entonces este reto de la verdad o se atreve ya los preparó previamente. ¿Habían jugado ustedes? Respóndanse ahí o respondan a los que pueden aquí al chat porque algunos tendrán que ver esto grabado. ¿Alguna vez habían jugado ustedes a este reto de la verdad o se atreve? Es un juego infantil o juvenil, ¿no? Generalmente en épocas de aguinaldos se hacía o se hace todavía, ¿no? En nuestra cultura colombiana. Este sería un escenario muy cercano al tema del polígrafo. Así se van a sentir cuando lleguen allá frente al entrevistador y el entrevistador le dice la verdad o se atreve. No, él va a estar siempre esperando la verdad. Ahí no hay forma de huir. No hay ninguna otra actividad, ninguna penitencia por hacer. ¿Usted se conoce? ¿Sabe cómo reaccionar su cuerpo? Pues el polígrafo sí va a saber. Y el poligrafista también. Lo van a detectar. Por lo cual se definió como metodología el enfoque cualitativo, según Hernández, Fernández y Baptista, del 2014. Su finalidad es la comprensión de los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes, dado que este enfoque permitió indagar los datos sobre la situación social a mayor profundidad. De igual manera, la investigación indagó respecto a la experiencia de los poligrafistas con relación a los factores internos que surgen en el desarrollo de la prueba. El diseño se estructuró desde teoría fundamentada, puesto que es un tema poco explorado. Se buscó a partir de la trayectoria de los poligrafistas
caracterizar los factores cognitivos, conductuales y emocionales que se presentan en el desarrollo de la prueba poligráfica, que pueden presentarse en los examinadores y que de alguna manera pueden afectar el desarrollo de esta. La muestra se conformó por 61 poligrafistas cuyas edades oscilaban entre los 20 y 41 años, concentrando el mayor número de edades de 31 a 35 años en su gran mayoría. Su nivel de escolaridad fue el profesional universitario, en un menor porcentaje el nivel de especialización. De este modo, su rol ocupacional en su mayoría correspondió al desarrollo de las pruebas de confiabilidad. Los cuestionarios se enviaron mediante correo electrónico con preguntas abiertas. Bueno, esto ya es cómo se desarrolló esta prueba, ¿no? El trabajo en su metodología se desplegó en dos fases. La primera se basó en las consultas bibliográficas sobre la temática de los factores cognitivos, emocional y conductual y lineamientos éticos de la APA y la ACTM. Y la segunda fase se desarrolló mediante el envío por correo electrónico de los cuestionarios. Bien. 2.2. Relación de la teoría de la mente con el desarrollo de las pruebas poligráficas. Bien, entramos en este tema de la teoría de la mente. Importantísimo, se van a dar cuenta por qué. Aunque la teoría de la mente, o TOM, como la vamos a abreviar en adelante, ¿no? TOM, es poco conocida en el ámbito poligráfico. A medida que se va resolviendo la pregunta de investigación, se identificó que corresponde a un término que va estrechamente ligado con los diferentes procesos mentales que tanto el evaluador como el evaluado pueden emplear en el desarrollo de una prueba poligráfica, dado que constituye un proceso de carácter metacognitivo y de cognición social determinado por circunstancias que forman una representación del entorno al que se pertenece o se frecuenta. De acuerdo a lo planteado por Uribe, Gómez y Arango, la TOM presenta una habilidad compleja que le permite al individuo atribuir estados mentales a sí mismo y a otros, al propiciar creencias, deseos, sentimientos, de tal forma que sea posible interpretar y comprender comportamientos propios y ajenos. ¿Cómo puede utilizar a su favor la TOM el evaluado para la prueba de polígrafo? Actualmente la TOM se constituye como uno de los elementos de mayor alcance en el comportamiento de los seres humanos, cuyo origen proviene de múltiples trabajos de investigación realizados por Premar, Warndorf, según citó Padilla en el 2011, quienes a partir de los años 80, mediante diversas investigaciones, así como los estudios de Tirapú, Pérez, bueno, estos otros autores, que la verdad no los conozco, plantearon cómo el cerebro es una máquina predictiva que busca reducir el nivel de incertidumbre. De allí surge el concepto de la teoría de la mente, ¿no? La cual busca comprender y predecir la conducta, intenciones y creencias de otras personas, puesto que se puede considerar que éstas influyen activamente en una entrevista y o prueba fisiológica, ¿no? Psicofisiológica de polígrafo. Por ello, este planteamiento hace parte de una herramienta cognitiva necesaria para intentar manipular al otro, en donde uno de los requisitos es lo que se piensa, seguido del lenguaje verbal y no verbal. Ustedes van esto, van a ser sometidos a la teoría de la mente desde la perspectiva de el evaluador. Pero ustedes pueden utilizar la teoría de la mente desde la perspectiva del evaluado. Definitivamente sí. Aquí está, ¿no? Los dos.
el evaluador y el evaluado pueden utilizar la teoría de la mente para propiciar, ¿no?, creencias, deseos, sentimientos, de tal forma que el otro pueda percibirlos como usted los quiere transmitir. Entonces, a través de lo que nosotros manifestamos como un lenguaje verbal y no verbal, puede ser coherente con nuestro pensamiento o no coherente, pero aún así, dar a entender al evaluador que soy confiable. Es de tal importancia la teoría de la mente que sin esta las personas parecerían extremadamente ingenuas. Sin malicia, serían incapaces de ayudar y servir, pero también aportarían en la capacidad para engañar estratégicamente y de captar engaños y simulaciones. ¿Se dan cuenta la importancia del átomo? Hasta ahora habíamos visto, de acuerdo a este estudio, que el polígrafo va a poder detectar si tú, ojo, si tú tienes algún minúsculo cambio en tus respuestas y poder engañar al polígrafo teniendo un pasado oscuro va a ser realmente muy difícil. Pero otra cosa es el poligrafista. ¿Usted puede engañar al poligrafista? Sí, puede. Al polígrafo, definitivamente, no, ¿cierto? Muy difícil. Tendría usted que ser un monstruo, ¿no? Insensible, pero aún así, sus resultados serían no confiables. Entonces, no hay forma de engañar al polígrafo. Pero al poligrafista, sí, hay forma. ¿Cómo? Utilizando la famosa teoría de la mente. Y en este momento estoy seguro muchos van a tomar nota de estos personajes de los que yo ni conozco, ¿no? Y se van a poner a investigar sobre todos estos personajes, ¿no? Y van a estudiar sus teorías, porque ellos hablan de la famosa teoría de la mente. Y tal vez tendrán por ahí algún truquillo que pueda hacer posible, ¿no?, el engaño a un tercero. Por eso es de tal importancia la toma. Estamos hablando entonces de que una persona que no es capaz de engañar es un ingenuo. Y que de una persona que sea experta en engañar, pues sería una persona que también es capaz de atrapar estratégicamente a un mentiroso. O sea, ¿qué tan beneficioso es para la institución que usted sea un gran mentiroso? Quedaría aquí como un, no como un dilema, quedaría como una conjetura, ¿no?, en la cual prácticamente el engañador entonces es funcional, pero a la vez es dañino. Entonces, ¿cómo puede ser el engañador funcional si a la vez es gallino? Es dañino. Tengo una conjetura, algo que no podré solucionar fácilmente. Yo tendré que utilizar una serie de explicaciones para poder concluir finalmente si es beneficioso para una institución un experto en engañar, para poder descubrir a los demás mentirosos. Pues esto no es algo nuevo dentro de nuestros sistemas. Y voy a contarles un caso. Y para el día de hoy, entonces, la referencia de película. Recuerden que en cada
En cada clase estoy referenciando una película, una canción o un libro que generalmente está directamente relacionado con la vida real. Porque es una forma diferente de enseñar para que esta temática se vaya familiarizando, ¿no? Y que no se quede así como tan vacía, tan simple de que, ese libro y listo. La película, la interpreta Leonardo DiCaprio. Se llama Atrápame si puedes. Por favor, pueden participar y responder a través del chat. Ya la vieron. ¿Se identifican con la cinta o no? Nunca la han escuchado, no la conocen. Es la vida real de un timador, de un mentiroso, de un engañador profesional muy joven, muy joven. Creo a los 16 años fue capaz de engañar al FBI, nada más y nada menos. Se hizo pasar por piloto, cobraba cheques en bancos, era un falsificador de primera. Bueno, por acá Caterine nos dice que no la conoce, Yanni tampoco, no la conozco, dicen, es una cinta espectacular y lo mejor, está basada en la vida real. Ya saben que no les traigo aquí cualquier cosa, ¿no? Estoy organizando un canal privado aquí en nuestra plataforma para poder acceder a las películas de historias reales de toda la historia del cine. Películas basadas en historias reales, solamente películas basadas en historias reales, para aprender cultura general a través de películas, como nos gusta, sentarnos frente a una pantalla con palomitas, con una buena compañía y disfrutar de la historia, pero en una cinta, en una película, ¿no? Entonces estoy organizando ya esta plataforma, la voy a lanzar dentro de muy poco, porque estoy cargando todo ese material de películas, estas cintas interesantísimas para todos nuestros estudiantes, ¿no? Repito, entonces el nombre de la película se llama Atrápame si puedes, para que tomen nota de una vez. La interpreta Leonardo DiCaprio. La historia gira en torno a un joven que engaña a las instituciones federales. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto aquí con el polígrafo? Y es que les decía que qué tan beneficioso puede ser un mentiroso para una organización. Pues finalmente, el FBI tardó tanto tiempo en atraparlo, produjo un desfalco multimillonario, ¿sí? Por los cheques y además, pues, imagínense, se llegó a hacer pasar hasta por piloto, era muy difícil encontrarle, ¿no? Y tenía tan solo 16 años, llegó a a certificarse como médico con títulos falsos, en fin, una película muy interesante. Y finalmente el FBI lo captura, pero deciden ofrecerle un trabajo y le dicen, estás condenado, pero nos eres más funcional si trabajas para nosotros. Porque como estafador, nos tenías corriendo mucho. Queremos reducir tu pena, tu sentencia, si a cambio nos enseñas cómo descubrir a los estafadores, porque tú eres el más grande que hay. Se lo llevaron a trabajar al FBI. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan beneficioso entonces puede ser? Imagínense usted tratando de engañar a un poligrafista y que lo logre y que el poligrafista se dé cuenta que usted le engañó, pues él va a decir, su perfil es increíble, lo necesitamos con nosotros, ¿cierto? Porque usted logró superar esto de una manera en la que necesitamos que nos enseñe cómo hacerlo para evitar futuros errores. Pues este escenario también le sucedió y de esta también hay otra película
sobre un famoso hacker que se llama Vladimir Levin. Es un hacker que engañó al FBI, incluso estando dentro de una cárcel, logró hackear un teléfono celular y a través de ese teléfono, cuando estábamos apenas en la tecnología de los teléfonos, a través de este teléfono logró enviarse una orden de salida de la cárcel. O sea, era un hacker que ni siquiera podías tener encerrado. Era un tipo que con un teléfono te podía descargar los planos de las bombas nucleares. Era un tipo la cantidad de conocimiento sobre hacking que tenía. Y finalmente él fue invitado, ni siquiera obligado, invitado a trabajar con el FBI. Hasta hoy sé, no ya vivo, pero sé que hasta estaba trabajando con el FBI, uno de los hackers más grandes de la historia. Estamos hablando de personaje de tecnología celular, ya podría acceder a los planos de una bomba nuclear. O sea, eso es algo increíble, ¿no? Vladimir Levin. También hay una película, no sé si se llame así, creo que se llama El Hacker. Tengo que buscarla porque hace muchísimos años la vi. Creo que la vi hace como unos 15 o 20 años tal vez. Es muy vieja la cinta. Bueno, seguimos por acá avanzando. Sin esta teoría, se presentarían serias deficiencias sociales y comunicativas. Algunos autores, como Howling, Barón y Hadwin, lo han asociado con el síndrome de autismo. O sea, una persona que no sea capaz, ¿no?, de manejar la teoría de la mente, pues sería una persona autista. Ahora bien, con relación a la temática sobre la cognición social, la metacognición y la conducta prosocial, se puede inferir que la expuesta inicialmente juega un papel de gran valía dentro de este trabajo, pues como lo menciona Segarra y Chino en el 2017, la CS corresponde a la habilidad de construir representaciones de las relaciones entre uno y los otros, así como el uso flexible de esas representaciones para guiar el comportamiento social. En consecuencia, las acciones desencadenadas de la teoría de la mente favorecen la interacción humana. El engaño entonces es parte de nuestra vida. No lo vean como algo siempre negativo. No. Considerando lo anterior, todo esto se configura en una estrategia cognitiva, según Muria, como los conjuntos de actividades físicas, conductas operacionales y o mentales, procesos o pensamientos que se llevan a cabo con un propósito determinado, como el de resolver un problema. Recordemos que una persona dentro de sus sentidos cabales es capaz de resolver problemas. No así los autistas. Los autistas, recuerden, tienen este inconveniente, ¿no?, que no son capaces de resolver problemas y ante la incapacidad generalmente se desencadena en llanto. Hay una película por ahí de niños autistas también. Bueno, y hay varios documentales de niños autistas para que ustedes sepan cómo funciona la mente de estas personas. Serán especiales en alguna otra cosa, pero son incapaces de resolver problemas o facilitar la asimilación de la información que llega desde el exterior al sistema cognitivo del sujeto. Al gestionar y monitorear la entrada, la etiquetación, la categorización, recuperación y salida de datos, aquí les entrego un dato interesante, y es que los niños que comienzan a mentir a temprana edad, se dice, son personas con una capacidad intelectual mucho mayor que aquellos que son menos mentirosos. De acuerdo a lo anterior, se establece entonces que estos aspectos hacen parte de la conducta humana, donde el poder de las emociones estructura un proceso de empatía
que ayuda a identificar y comprender sentimientos ajenos relacionándolos con las propias emociones, cuando se genera una posible ayuda no recíproca, en la que prácticamente se abandona al ser racional y la energía se centra en resolver los problemas del otro. Quiere decir que una persona capaz de dominar el engaño no solamente lo haría con una intención particular, sino con una intención de interés público, de interés colectivo, en el que se beneficia un tercero. Imagínense ustedes hablando con el poligrafista y diciéndole que ustedes hicieron lo que hicieron para ayudar a un tercero, para salvar a otro. Estaríamos hablando entonces de que la teoría de la mente está en ejecución. Están utilizando una estrategia de la manipulación de la verdad para su favor, para que el poligrafista entienda que usted sí hizo eso, pero que habían connotaciones especiales que lo llevaron a hacerlo. Ya no estamos hablando solamente de una excusa. Estamos hablando de que usted hizo lo que hizo, no por usted, sino para ayudar a otro. En el ámbito poligráfico, como en cualquier tipo de entrevista, es evidente que los entrevistadores pueden llegar a emplear factores extrínsecos e intrínsecos con lo que el evaluador y entrevistador se identifican se identifican. Martorell mencionó que la conducta prosocial surge de manera inconsciente. Esta corresponde a la conducta para satisfacer el apoyo físico y emocional de otras personas. Son conductas para asistir, reconfortar y ayudar a otros. Citado también por Boada y Sánchez. Factor emocional en el desarrollo de la prueba poligráfica. Para Raymond, la conducta emocional es el resultado de la puesta a punto de la evolución que ha tenido el ser humano con el objeto de garantizar la supervivencia de un organismo. Estamos hablando entonces de que el desarrollo, ¿no?, de todas nuestras emociones no es nada más ni nada menos que supervivencia. Mentimos para sobrevivir. Estamos hablando del polígrafo, ¿no? Entonces nos enfocamos en eso, ¿no? La mentira. Esta puede ser vista como herramienta que regula el comportamiento. Además, tiene que ver con el equilibrio entre expectativas y logros. Por otra parte, la emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones que generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno, al permitir iniciar acciones, motivaciones e implicaciones no siempre justificables ni controlables. De acuerdo a Medina, Posada y Sánchez, la emoción se distingue en la emoción se distinguen tres comportamientos, tres componentes, ¿no?, que están interconectados a todo un sistema de respuesta con procesos y estructuras neuronales y se derivan en unas emociones u otras. O sea que una emoción puede derivar a otra emoción, como lo es la experiencia subjetiva de cada persona tiene con relación a un estímulo evocador. Los cambios fisiológicos al involucrar los sistemas internos sobre los cuales casi no se puede tener control, no puedo evitar sudar, ¿cierto? No puedo evitar temblar. No hay forma de evitar temblar ante el frío, por ejemplo. No hay forma de evitar sudar ante el calor. ¿Cómo puede usted controlar eso? No hay forma. Al ser estos el sistema nervioso autónomo, el SNA, el última se asocia a una reacción emocional, como es el caso de sonreír o llorar. Y sobre esto sí nosotros podemos evitar, ¿no? Tenemos un mayor control. En realidad, las emociones juegan un papel fundamental en el comportamiento de las personas, por eso se hace necesario abordarlas de manera clara de acuerdo a las investigaciones realizadas por el psicólogo y antropólogo estadounidense Ekman Paul de la Universidad de California. Lograr identificar 6 tipos de emociones, ojo a esto, ¿no? Ojo a esto, las cuales sin importar la cultura serán afines
y que en todo momento se proyectan en la zona facial. Estas son: la primera, el miedo. Por eso les decía hace rato, ustedes son capaces de reconocerse cuando mienten. Respondan, por favor. Ustedes son capaces de reconocerse cuando mienten. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Ustedes son capaces de reconocer en su rostro el miedo? ¿Saben qué elementos musculares están involucrados en su rostro cuando usted tiene miedo? Se le abren los ojos como si le fueran a echar gotas. O es de los que hacen los ojos todavía más pequeñitos, ¿no? Como si tratasen de ver allá más lejos o algo minúsculo. ¿Qué pasa con sus músculos en el rostro? Estamos hablando de la zona facial. Aprendan a reconocerse. ¿Qué músculos se activan cuando usted tiene miedo? Según el autor, permite anticipar una amenaza. Peligro que genera ansiedad, activando los mecanismos de defensa, ¿no? Activando los mecanismos de defensa. Entonces, usted se reconoce cuando tiene miedo. Usted se reconoce cuando siente sorpresa. Este es el segundo. Cuando usted se sorprende, indica la asociación con el asombro, el desconcierto. Es una emoción muy corta. Representa la primera aproximación cognitiva del individuo a las experiencias y consiste en una actividad orientadora ante una nueva situación. Asco. ¿Cómo reacciona usted ante el asco? Atiende facialmente, ¿no? La incomodidad o desagrado frente a algo. ¿Qué se puede percibir? Entonces, el asco. ¿Cómo hacemos cuando tenemos asco? Arrugamos la nariz, la frente, la boca, ¿cierto? Estamos hablando solo de lo facial. Deseos de vomitar, ¿sí? Hay intro y hay extro, ¿no? La extroversión, la introversión. Bien. La siguiente, la ira. De acuerdo al autor, representa el enojo, resentimiento, furia e irritabilidad frente a una situación o persona determinada. ¿Qué le sucede a usted cuando ve una foto de Petro siendo inocente, por ejemplo? O de Timochenko. Siempre los voy a poner ahí porque para mí culpable es culpable, así se ha indultado. ¿Sienten ira? Yo sí, yo siento ira. ¿Cómo se representa esa ira? Facialmente. Tienen que aprender a reconocerse, porque esto se lo van a medir en el polígrafo. ¿Se da cuenta? No es solamente que le conectan un cable y ya. Ustedes tienen que saber cómo funciona esa prueba. Absolutamente. Felicidad. Consiste en una emoción de diversión, euforia, estímulo, sensación de bienestar. Tristeza. Corresponde a situaciones de pena, soledad y pesimismo. Pues ojo, por favor, tomen nota de esto. Tómenle una foto de este punto, porque les van a hacer preguntas de esta temática.
a determinar cómo se comporta usted ante esto. Y basado en esto, le van a hacer otras. Y así ellos van a obtener un estándar de respuesta que les va a ayudar a orientar nuevamente las respuestas sobre otras preguntas nuevas. Dando continuidad a este enfoque de la conducta emocional, esta puede incidir en ciertos escenarios dependiendo de alguna manera del impacto que se le dé al suceso que se evoca. Hablamos en que cierta medida le van a medir a usted la tristeza, pero también se la van a medir no solamente en que si se presentó o no se presentó, sino también en cuál fue el impacto que tuvo, ¿no? Se considera que las emociones se van desarrollando en el proceso de maduración de la persona como respuesta a experiencias previas positivas o negativas. En este sentido, cuando se habla de emociones es importante aclararlas de tipo moral, que propone dos rasgos. El primero corresponde al incitador desinteresado que se produce cuando las cosas buenas o malas le suceden a uno mismo. También pueden ocurrir cuando las cosas buenas o malas le suceden a otra persona. Y las reacciones están íntimamente relacionadas con el otro. Cuanto más una emoción tiende a ser activada por inductores desinteresados, más puede considerar una emoción moral prototípica, o sea, un modelo para crear otros. Lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿no? Que van a tomar una referencia y se van a dar cuenta cómo reacciona usted ante esa referencia. Y posteriormente se van a dar cuenta cuánto. Perdón. Entonces, les toman como referencia una pregunta. Ejemplo, ¿usted se llama Pepito Pérez? Usted dice sí, con toda seguridad y con toda confianza, y ahí le miden el impacto, ¿no?, que tuvo esa pregunta. Luego le van a preguntar, ¿usted ha sido infiel? Las dos respuestas van a tener un nivel indicador. Van a tener un nivel indicador. Ese indicador va a ayudar a determinar en el poligrafista si usted es confiable o no es confiable. Se supone que si usted en la primera dijo sí, usted se llama Pepito Pérez, y en la segunda dijo no, y usted no es infiel, o sea, está diciendo la verdad, deben ser iguales. La medición debe ser igual. Pero si se ha cambiado en algo la medición, quiere decir que alguna de las dos cosas es mentira. Pues si usted se llama Pepito Pérez, el poligrafista sabe que usted se llama Pepito Pérez. Entonces, concluirá que le está mintiendo en que usted es fiel. Así sucede, ¿no? Con esta clase de preguntas también. Además, él va a ver el movimiento de sus ojos, los demás comportamientos fisiológicos, ¿no? Porque la parte psico se va a encargar de hacerla la máquina. ¿Listo? Estas reacciones están íntimamente relacionadas. Bueno, perdón acá. El segundo hace referencia a la acción prosocial, el cual motiva a algún tipo de acción como respuesta al evento que la provocó y pone a la persona en un estado motivacional y cognitivo en los que hay una mayor tendencia a realizar ciertas acciones relacionadas con las metas. Estamos hablando de la reacción fisiológica, ¿no? De acuerdo a lo anteriormente expuesto, según las vivencias de los autores en el paralelo a la actividad de las pruebas psicofisiológicas del polígrafo y entrevistas, surge la dimensión emocional en el evaluador. Al encontrarse en contacto con un sinnúmero de experiencias y sentimientos transmitidos por el evaluado, con los que de alguna forma consigue identificarse y conmoverse.
al pretender dar algún tipo de beneficio a la persona que está evaluando o entrevistando, debido a que algunos entrevistadores y o evaluadores poligráficos como seres humanos pueden ser susceptibles a conquistas a través de estímulos afectivos. La famosa teoría de la mente en ejecución. ¿Cómo es posible que suceda el famoso fenómeno de Estocolmo? ¿Han escuchado del síndrome de Estocolmo? Respondan al chat, por favor, o pueden hacerlo durante este tiempo para quienes tienen que ver el video posterior a la clase en vivo. Bueno, Lady nos dice que no ha escuchado el síndrome de Estocolmo. Karen tampoco. Tal vez no han escuchado el nombre, ¿no?, del síndrome, pero sí han escuchado esto. Han escuchado la historia de los secuestrados que llegan a sentir amor, incluso enamoramiento, por su secuestrador. Y eso no es algo de telenovelas o de películas, es un síndrome real. Secuestrados llegan a enamorarse de sus secuestradores. Eso es el síndrome de Estocolmo. Perdón, la teoría de la mente en ejecución. ¿Será posible que ustedes, a través de sus reacciones, del manejo de las emociones, puedan engañar al poligrafista? Esa sería la teoría de la mente en ejecución. No al polígrafo, ojo, sino al poligrafista. ¿Cómo? Pues el poligrafista podría ser susceptible a los estímulos afectivos que usted envíe a través de la entrevista. No de manera directa, sino de manera indirecta, porque le pueden producir entusiasmo, fascinación, conmoción, implicación, compromiso y de forma inconsciente generar lazos de afinidad con usted que no permitan en cierta medida ser objetivo a la hora de entregar un resultado. O sea, habrían engañado al poligrafista, aunque muchos lo saben y pueden haber incurrido a la no divulgación a nivel general, porque quienes se dedican a esta actividad y están relacionados con algunos de los siguientes aspectos, ¿no? Vamos a ver esos aspectos. Idiosincrasia. Estos son los aspectos en los cuales se puede lograr una afinidad con el evaluador. Idiosincrasia. Cuando se tiene un fuerte sentido de pertenencia a un lugar, relacionada con valores, costumbres y tradiciones, generando emociones de arraigo a sus orígenes, como la nostalgia y orgullo al recordar aquello que lo ha caracterizado como una persona dentro de un grupo. Ejemplo, yo voy al examen de poligrafía y resulta que el poligrafista es paisano mío. Resulta que el poligrafista estudió en el colegio en el que yo estudié. Resulta que el poligrafista es fanático de Nikola Tesla, por ejemplo, yo también. Resulta que el poligrafista odia a Petro igual que yo. Entonces, me voy a sentir en afinidad con mi evaluado, ¿cierto? Porque yo digo, este es de los míos. Así ustedes aprovechar este factor de idiosincrasia en su examen de poligrafía, sí pueden aprovechar. ¿Están engañando al polígrafo? No, al poligrafista. Es diferente. Es diferente. ¿Cierto? No podemos engañar al polígrafo. Ya vimos que es difícil engañar a una máquina, ¿no? En muchas cosas las máquinas ya nos han superado.
De aquí a que suceda un tipo Terminator, no lo creo, está algo lejano. Pero sí, la máquina nos ha reemplazado en muchos aspectos. Por mucho, por mucho. Es imposible que hoy un ser humano le gane ajedrez a una máquina. Es imposible. Eso ya no se puede. Ya no creo que se pueda, ¿no? ¿Pueden aprovecharlo? Sí, claro. Para eso es este curso de polígrafo. Pueden aprovecharlo, ¿cierto? Amistad. Afinidad que hace referencia a las situaciones vividas a nivel personal y laboral con otras personas, originando lazos emocionales a partir de experiencias positivas o negativas compartidas en diferentes ámbitos y que se vuelven importantes en la memoria. Pues imagínense, yo trabajé, ¿cierto? En Dipol, entonces algunos compañeros que realizaban polígrafo me iban a hacer el polígrafo a mí, pero éramos amigos y compartimos muchas cosas, muchas experiencias, me conocen, saben qué clase de persona soy. ¿Eso podría orientar una conclusión en el polígrafo? Sí, sí. En su caso, tal vez muy difícil, ¿no? Como aspirante que conozca a los poligrafistas de Dipol, muy difícil, pero bueno, está uno de los factores que no podemos dejarlo por fuera. La implicación emocional ocasiona una reacción afectiva y en consecuencia actitudinal ante el desarrollo de cualquier proceso o tarea, produciéndose una conexión entre los individuos y beneficios para una o varias personas. Ejemplo, usted es psicólogo, yo también soy psicólogo. Ah, somos colegas. Ah, chévere, ¿no? Entonces, listo. Hay una implicación emocional. Puede ser por una reacción afectiva o por una relación actitudinal, de las actitudes, ¿no? Aptitud o actitud. Actitud o aptitud. Personal. Situaciones que pueden haber afectado de manera positiva o negativa la convivencia o relación antes del procedimiento o por influencias de terceras personas. Y esto sí que es muy común. ¿Ustedes tienen algún padrino? Un coronel, un político. Entonces, ya le llegó el mensaje al poligrafista que Pepito Pérez es el sobrino. No le dicen el recomendado, eso ya no se usa, ¿no? Es el sobrino, es el ahijado. O el padrino es el general tal o el congresista tal. Entonces el poligrafista ya tiene un aspecto de tipo personal. Ojo, puede ser positivo como negativo. En los anteriores también puede ser positivo como también. En los dos sentidos puede jugar eso. Atracción. Perdón. Es aquello que siente una persona respecto a otra cuando tiene un interés, se asocia a la simpatía y el interés se puede despertar en una persona a través de su apariencia física, su forma de ser, la empatía que surge entre otros, ¿no? No es ahora entonces que como usted es una chica muy atractiva, se va a ir ese día con minifalda y se va a ir con escotes amplios. No, no, definitivamente no. Ni para las entrevistas, ni para el polígrafo, no. No quiere decir, no quiere decir que no vaya a utilizar esto como un elemento a su favor. Tampoco. Tiene que haber un punto medio en el cual su belleza sea también su ventaja. Bueno, y no solamente su belleza física, sino su forma de ser. ¿Cómo usted causa esta empatía en el entrevistador? Esto se permite. Ellos van a utilizar herramientas para que usted en esa prueba de polígrafo obtenga
el resultado más cercano a la velocidad posible de acuerdo a la conclusión que tiene el entrevistador. Pero inconscientemente, el entrevistador va a ser manipulado por sus atributos, por su forma de ser cordial, amable, tolerante, pacífica, como debe ser un policía, ¿no? Entonces, él va a ayudar a conducir a su favor el diagnóstico concluyente y dirá si esta persona, así como es bella físicamente, también lo es a nivel intelectual. Una persona sapiente, respetuosa, siempre agradeciendo, siempre saludando, siempre eh, diciendo sí señor, no señor, gracias a usted. Si ustedes llegan, esto es, otros lo conocen como ingeniería social, ¿no? Usted llega y saluda, muy buenos días, muy buenas tardes, muchas gracias, sí señor, no señor, gracias a usted, qué atento, qué amable es usted, no importa cómo él se comporte con usted, ¿no? Porque recuerden que habrán poligrafistas que van a utilizar el desagravio, tal vez el insulto, no sé a qué nivel, ¿no? Pero sí la fuerza, el carácter de las palabras, el temperamento, para tratar de identificar si usted de verdad es tolerante o no. Usted tranquilo, usted actúe siempre así, con empatía, con una forma respetuosa, belleza externa e interna, pero no es esa belleza extravagante que entonces me voy a mostrar atributos. No, no, es una belleza que tiene que ser encanto, ¿no? Tiene que ser encanto, no tiene que ser seducción a tipo sexual. No, no debe llegar a ese punto, nunca. En términos generales, se puede inferir que las emociones son una unión de factores fisiológicos que de alguna forma intervienen en la conducta de los seres humanos al provocar un estado de excitación fisiológica que al presentarse en muchas ocasiones no tiene explicación. Allí se descubre una serie de sentimientos que son determinantes en gran parte de los estados emocionales y llegan a tomar decisiones que parecieran inconscientes, pero que influyen de manera relevante en la conducta de una persona, tal como si fuera consciente, dejando a un lado el ser racional. Finalmente, en lo que concierne al desarrollo de una prueba psicofisiológica de polígrafo y entrevista, el evaluador o entrevistador debe ser lo suficientemente consciente y objetivo para que en él no se active su ser emocional, debido a que al involucrarse con el entrevistado y o evaluado por experiencias o sentimientos transmitidos, lo llevarían a identificarse, conmoverse o despertar, en caso de una autoridad, un temor reverencial, actuando de modo prosocial o altruista, lo cual no es conveniente al momento de consolidar el resultado de una prueba, pues podría alterar su objetividad, pero recuerde que esto es irracional, ¿no? O sea, si se le da, a él no se va a dar cuenta que le está ayudando. Él va a creer que es objetivo, que es racional, pero no puede. ¿Por qué razón? Porque la TOM, la teoría de la mente, ya ha hecho efecto. ¿Cómo es posible que hoy en día exista gente que ame a Adolf Hitler? ¿Trabajó la mente de las personas? Sí. ¿Cómo es posible que hay gente que siga a narcoterroristas colombianos y los alaben y los adoren y los quieran y voten por ellos? La teoría de la mente en ejecución. Muy pronto voy a sacar también un documental sobre cómo estas personas llegaron al poder, qué herramientas utilizaron, cómo llegaron a sostenerse en el engaño, cómo sostienen el poder.
Va a haber un documental especial sobre estos personajes que han engañado a tanta gente desde estos elementos, ¿no? De la política. Bien, para realizar un análisis detallado de la influencia de los factores conductuales en el ser humano, es significativo conocer la concepción propia del conductismo, al definir que todos los comportamientos del ser humano surgen a través de respuestas a ciertos estímulos en el ambiente o consecuencias de la historia del individuo. Esto precisa que los seres humanos condicionan su comportamiento a partir de las consecuencias que éste puede acarrear. Para los evaluadores poligráficos, este condicionamiento al momento de realizar un examen es evidente, puesto que puede incidir en las reacciones fisiológicas del examinado si no tiene cuidado con el tono de voz, de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Cómo un evaluador puede utilizar estos elementos, también tiene que saber qué reacciones puede causar, ¿no? Ruidos externos, entre otros. Y además de ello, algunos otros factores que ejercen presión de manera indirecta, como el orden jerárquico en cualquiera de los contextos, el cargo, la experiencia, la edad, los cuales pueden sesgar el resultado de la prueba psicofisiológica de polígrafo o de una entrevista. Congruente a lo anterior, algunos de los aspectos empíricos que se hallaron en el desarrollo de la investigación fueron orden de jerarquía. Bueno, se supone que los evaluadores deben estar dispuestos o preparados para evaluar a cualquier tipo de persona. Imagínense ustedes un señor patrullero poligrafista evaluando a un señor coronel. Pues diría uno tremendo, ¿no? Porque el nivel jerárquico afectaría. O si fuese al revés, un coronel a un patrullero. Cuando hablan de orden de jerarquía se refiere a que afecta en ese sentido. El cargo, ¿no? Tomando la frase, un perpetuo e incansable deseo de poder que cesa solo con la muerte, ¿no? De Thomas Hobbes, se llega a deducir que todas las actividades realizadas por los seres humanos van a tener algún tipo de interés de por medio. Por consiguiente, en el escenario de una prueba poligráfica, las dos partes tienen intereses de por medio que pueden en determinado momento inducir los resultados de forma positiva o negativa. ¿Qué tal si la persona a la que van a evaluar es una persona que le puede llegar a quitar el cargo al que está evaluando? Podría ser un efecto negativo, ¿no? O que la persona que esté realizando la prueba de polígrafo sea medida por una estadística en la cual le vaya mejor si ha rajado a más personas, por ejemplo. Podría ser ese un escenario, ¿no? Edad y experiencia. El rol del examinador poligráfico en la primera instancia pretende lograr persuadir a su evaluado. Sin embargo, para lograrlo, la edad de éste se convierte en un factor determinante, ya que para el común denominador de las personas, la edad es sinónimo de madurez, experiencia y sobre todo criterio. Empero, según Tolstoy, la edad es ante todo el conjunto de fenómenos que se prestan a la observación y no la cantidad de años vividos, lo que indica que no en todas las ocasiones la edad es directamente proporcional a la experiencia del individuo. Por el contrario, son los momentos vividos, características que deben ser tenidas en cuenta en el ámbito de la poligrafía, dado que estos elementos, ¿no? Lo que es edad y experiencia, pueden influir directa o indirectamente en el examinador. Lo anterior coincide con lo establecido por Bandura y Rotter en la teoría del aprendizaje social en el capítulo 9, la conducta social y el aprendizaje, cuando puntualizaron que la conducta humana se debe
a un determinismo recíproco que implica tres factores: los conductuales, cognitivos y ambientales, los cuales terminan entrelazados entre sí. Autores también informaron que las acciones, los estímulos externos afectan a la conducta a través de la intervención de procesos cognitivos a determinar cuáles estímulos se reconocen, cómo se perciben y se actúa ante estos. De esta manera señalaron que una de las formas en las que la conducta es aprendida es mediante la observación, ya sea en forma intencional o accidental. Aquí estamos hablando entonces de cómo ellos determinan la experiencia, ¿no? Bien, acá entramos ya en la ética del poligrafista. Esperemos que los poligrafistas que evalúen bajo las normas APA sean personas absolutamente éticas, ¿no? Íntegras, coherentes y responsables. Ojalá ustedes se encuentren con poligrafistas así, ¿no? Sería lo ideal. Este concepto de la ética, miren, es realmente muy amplio, ¿no? Muy amplio, pero se resume en esas palabras. Luego tenemos la influencia de los factores cognitivo, emocional y conductual en el desarrollo de la prueba. Creo que ya hemos abordado bastante sobre estos aspectos, ¿no? Lo que tiene que ver con las emociones. Bueno, al final tenemos ya las conclusiones. Dice que se concluye que el factor cognitivo puede intervenir en el evaluador de una prueba psicofisiológica de polígrafo o entrevistador a causa de conductas inconscientes a través de las operaciones mentales en la interpretación de la información acumulada, ¿no? El factor emocional, ya saben, puede influir. Sin embargo, tenemos unas normas que pretenden regular esto. Sin embargo, eso no implica que todas las pruebas salgan alteradas por estos elementos, ¿no? Recomendaciones para los poligrafistas: asumir con claridad la temática de lo cognitivo en el ser humano y fortalecer este factor, ¿no? Debido a que la conducta puede ser influida por actividades externas o externas. Ustedes pueden influir en eso, ya vieron cómo pueden influir, ¿no? Con relación al factor emocional, se recomienda una prueba psicofisiológica de polígrafo del entrevistador, estar lo suficientemente preparado tanto en su temática como en las implicaciones que puede generar el factor emocional. Mire, ojo, ellos se van a preparar mucho. Recuerden, yo les dije, los poligrafistas, cuando los van a indagar, ellos ya han revisado su Facebook, su Instagram, absolutamente todo de ustedes. Por eso, siendo aspirantes, la mejor recomendación que yo les doy, si su Facebook es un elemento que tiene bastantes características negativas ante la prueba, mejor elimínenlo, elimínenlo. Digan que no tienen red social o que manejan alguna que, que realmente no le dedican mucho tiempo a eso, ¿no? Entonces, mucho ojo con el tema de las redes sociales. Si alguno de los aspirantes tiene dudas sobre este tema de las redes sociales, por favor me escribe, porque yo di una clase en especial sobre esto, sobre qué elementos afectan, para orientarle y decirle
o revisarle, ¿no? El Facebook y decirle, mire, esto le va a afectar, esto no lo tenga, por favor sáquelo, ¿ya? Entonces, por favor, me escriben los que tengan esta situación. Bien, aquí ya le dan unas recomendaciones finales al poligrafista, pero pues ya no son realmente cosas que nos interesen. Aquí sí hay ya en la bibliografía encontramos algunos textos que tal vez pueden ser interesantes para ustedes, como por ejemplo, Cognición Social, Conducta Prosocial, ¿no? De Boada y Sánchez. Entonces, esta bibliografía, aquí sí le quieren tomar el pantallazo para que busquen estos libros. Bueno, igual aquí están también la misma fuente con los clics para que los puedan descargar, ¿no? Muchos son gratuitos. Muchos son gratuitos. Ahí les estoy dejando el espacio para que le puedan tomar pantalla y puedan leer los documentos originales de donde se extrajo la información para realizar este aporte, ¿no? De este documento. Acá tenemos más bibliografía. Igual les voy a compartir el documento aquí en la última clase de polígrafo para que puedan tener mayor acceso a la información. Aquí está la teoría de la mente, ¿no? De Padilla. Según el simulacionalismo científico. Las emociones y la cognición durante la prueba de polígrafo. Pues todo esto es lo que estudia prácticamente un poligrafista, ¿no? Acá también tenemos el cuestionario desiderativo. Creo que esto sí lo abordamos bien, en lo cual hay preguntas que van a orientar, ¿no? A una persona o una entrevista. Y aquí ya cerraríamos. Mire, este ejemplo de Tolstoy, ¿no? El hombre y la edad de oro. Mentalización y la teoría de la mente. Revista de Neuropsiquiatría. Interesantísimo. Cerraríamos entonces ya con esto la orientación para la prueba de polígrafo. Y para la siguiente clase, interesantísimo, tendremos preguntas y respuestas comunes en el Consejo de Admisiones. Nos vamos a enfrentar a una práctica de preguntas y respuestas para el Consejo de Admisiones para los aspirantes a la policía, a patrullero y oficial, ¿no? De la entidad. En este momento abro micrófonos por si tiene alguien alguna pregunta. Micrófonos abiertos para que puedan realizar sus preguntas a aquellos estudiantes que tienen la oportunidad de participar de esta clase en vivo y en directo. Para los estudiantes nuevos, la carpeta de esta temática es polígrafo. Si no la tienen cargada, escríbanle a nuestra asistente Diana para que les cargue la carpeta de polígrafo. Todos los que están en este momento viendo esta clase en vivo y en directo o grabada tienen derecho a que les carguen su carpeta de polígrafo. Por favor, comunicarse entonces con nuestra asistente Diana Unigarro, quien es la encargada, la única encargada de cargarles sus clases, su carpeta de polígrafo. Si no estoy mal, realizamos 4 o 5 clases de esta temática. Bueno, en vista de que no tenemos preguntas, entonces
Cerramos la clase en este punto. Agradezco la atención de todos nuestros participantes, desearles una bonita noche y esperando que el tema haya quedado completamente claro. Muy amables y buena noche para todos. Dios los bendiga.